¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo andás? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Todo bien? Acá, Bueno, todo bien. vamos con la Muy- entrevista a Carmen Gutiérrez, hermana diaconisa de nuestra iglesia. Y bueno, que vamos a tenerlo basándonos en el versículo de Proverbios capítulo 17, versículo 1. Así que, bueno, ¿querés que te lo lea, Carmen? Dale, por favor. Acá lo tengo, miren. Dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Lo leo otra vez, Mm. mira. Dice, mejor es bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Bueno, este es el versículo que va a inspirar nuestra conversación, que va a estar basada en la historia de vida de Carmen, de vida y servicio de Carmen. Así que, bueno, Carmen, contame un poquito, vos no naciste en Argentina. No, yo soy uruguaya de nacimiento, estoy en Argentina hace 47 años ya. Eh, Mis papás nos trajeron en la época de la dictadura militar de Uruguay. La dictadura militar en Uruguay fue tan brava como en Argentina, y como éramos menos, parecía que no pasaba nada, pero fue muy difícil. En ese momento éramos 5 hijos y se empezaron también a cerrar puestos de trabajo, hubo mucha persecución política y mi mamá era la que más hijos tenía, ella viene de una familia de 13 hijos, era la que más hijos tenía en ese momento y después también, porque después llegamos a ser 9, así que siempre fue la hermana con más hijos. Y mis tíos hicieron una vaquita para que mi papá pudiera venir a Argentina. En ese tiempo todavía estaba Perón. Mm. Así que mi papá en 3 meses de trabajo armó una casa para los 7 con un solo trabajo, ¿no? Porque era un momento próspero de Argentina, con derechos de los trabajadores, y realmente en Uruguay mi papá el último tiempo estaba trabajando en un ingenio azucarero, cargando bolsas en el puerto, porque era el único trabajo que se conseguía, Mm. ¿no? Él era fotograbador, siempre fue gráfico, pero ya los habían cerrado muchísimos diarios y los dos que quedaban tenían de sobra personal. Así que el último tiempo le estuvo trabajando, hombreando bolsas en el puerto, y mi mamá trabajaba como servicio doméstico de una familia muy rica, y a veces nos llevaba, nos turnaba y nos llevaba a nosotros a trabajar con ella, pero nosotros no podíamos salir de la cocina ni de la habitación. Eso en Uruguay. Veíamos eso en Uruguay, sí, hasta que vinimos acá y mis padres empezaron, vinimos, ya te digo, en el 74, ¿Cuántos y años la tenías? Perdón. situación económica. 11 años, 11 tenía años. 11 años, Chiquita, claro. 11 Era años nada adolescente. más. Sí, así que bueno, sí que soy una, no sé, una mistura, porque voy a Uruguay y me dicen que soy muy porteña, muy argentina, y estoy en Argentina y se me escapa el uruguayado y no sé bien de dónde soy ni de dónde vengo, pero bueno, agradecida a este país por lo maravilloso y generoso que es, ¿no? Con todos los extranjeros. Carmen, ¿cómo pensás que afectó la migración de toda tu familia a la Argentina ahora después de casi 50 años viviendo acá y siendo vos teniendo tu licenciatura en trabajo social y una especialidad en la UBA sobre familias, ¿no? Pero no recuerdo el título. Carmen, recordámelo porque creo que es medio largo y yo soy medio de madera para recordar. ¿Cómo es la especialidad? Es una, es una en especialización transdisciplinaria en abordajes de la familia y de género. Claro. Es muy largo el Es título, ¿eh? más, que vi ese gesto que tenés cuando, que lo conozco ya, de cuando estás pensando que mirás para arriba. Así que a vos también te cuesta recordarlo, Sí, porque eso sí, porque es porque como que... empecé haciendo el posgrado, que era una carrera interdisciplinaria en violencia de género, y después se reformuló la carrera y quedó con ese título largo que hay que pensarlo y hay que
y invocando todas las cosas. Bueno, pero lo recordás que está bueno. Bueno, me contabas entonces que Sí. tenías 11 años cuando viniste para acá y te preguntaba yo cómo pensás que que había afectado a la familia, no digo negativamente necesariamente, pero de forma negativa, ¿no? Pero, ¿cómo pensás vos que afectó esto a la familia o las relaciones Y familiares internas? afectó bastante. Por un lado fue bueno para la familia primaria, para la familia de origen, porque nosotros veníamos de una familia de mi mamá muy extensa, ¿sí? Y en ese sentido mi papá, mis padres como que se abroquelaron más con nosotros y hicieron no tenían familias, digamos, alrededor. En ese sentido, mi mamá creo que la pasó peor que mi papá. Mi Mm. mamá era muy de visitar a sus hermanas, nosotros éramos de jugar en la calle con una barra como de 30 mocosos de la misma edad, entonces venir acá y estar dentro de un departamento sin conocer a nadie, que cada vez que hablábamos metíamos la pata, entonces se burlaban, fue al principio costó bastante. Eh, pero también fue bueno en el sentido de que mis papás pudieron hacer, digamos, su vida con más independencia de la familia, sobre todo la familia de mi mamá en ese momento. Así que fue, para nosotros, mi hermano mayor tenía 16 años, creo que para él fue el más difícil, ¿no? Porque en plena adolescencia, cambiarse de lugar, cambiarse, dejar sus amigos. Para mí que tenía 11 fue difícil también. Yo estaba terminando mi escuela primaria en Montevideo y mi sueño era bailar el pericón como se bailaba en sexto año y no pude terminar sexto año. Mm. Tuve que salir y acá, bueno, tuve que insertarme, tuve que aprender a mucha velocidad todo lo que era la geografía argentina, más toda la historia de tantos años, para poder terminar a término con otros chicos de mi edad y chicas de mi edad, ¿no? ¿Le pasó esto a tu Así que familia? bueno, ¿Le pasa a algunas familias inmigrantes que se juntaban con otros uruguayos? no, nosotros no nos juntábamos con otros uruguayos. Mi papá, eh, al poco tiempo, a los 2 meses más o menos, muere Perón y empieza todo un debacle en Argentina, todo el tema de una convulsión social. Mi papá termina trabajando en 3 trabajos, ¿sí? Y empiezan a llegar mis hermanos argentinos. Así que no había mucho tiempo para sociabilizar, no No, salían, no era que, ¿no? que llegaron y llegaron a un barrio con otros uruguayos. No ha habido esa No, experiencia en Argentina, en realidad, con el caso de los uruguayos no, particularmente, ¿no? no hubo esa experiencia, no hubo esa experiencia. Así que Sin embargo, yo no, a través de vos es que por primera vez he escuchado testimonios, digan, porque quizás nunca se los pregunté, aunque lo señalan a veces, pero testimonios de inmigrantes de Uruguay que también viven ese proceso, ¿viste? Porque es como que muchas veces dicen, no, bueno, Uruguay y Argentina, bueno, qué sé yo, somos países hermanos, es lo mismo, es como que tratan de invisibilizar algunas particularidades de, siento yo, ¿eh? Y esto sin querer uh-huh. cebar la cosa ni nada. Acordate de lo de la cámara, de los lentes y esto que te dije. Pero digo, es una nota aparte. Y es como que siempre lo comentan así, pero lo que hacen es como que el uruguayo entra fácil en la cultura argentina porque es muy semejante, es como que, no sé, Es verdad, somos muy semejantes y por ahí nos disimulamos más que otras nacionalidades, pero no queda de relieve que no sos. mm, Entonces, no ser, y no ser cuando sos tan chico, tan chica en este caso, tan adolescente, era remarla, ¿no? Eh, cuando empezó todo el proceso de la dictadura y todo, había que cuidarse mucho lo que decías, lo que no decías, no podías hablar de lo que había pasado en Uruguay, no podías hablar por seguridad en realidad,
pero si bien nos disimulamos bastante bien porque tenemos casi el mismo acento o muy poco acento los uruguayos, sí nos detectaban. Sí. Sí nos detectaban y bueno, dependía de quién era el trato también, ¿no? Interesante. Después, bueno, terminaste la primaria y vos, además de de la tarea que hiciste, has estudiado para ser docente, ¿no? O sea, sos maestra también, maestra de primaria, ¿o cómo es el tema, Carmen? No, yo soy maestra de Choreaste jardín. por ahí, o choreaste bien. Yo terminé la primaria en el 75. Al año de haber llegado, terminé la primaria, pero en ese momento no era como es ahora, que los chicos podían seguir estudiando. Si no tenías el DNI argentino, no podías estudiar. Y como nos agarró el proceso militar, a mi hermana, a mi hermano de 5 años, a mi mamá y a mí, tardaron 8 años en darnos la radicación. Entonces, en esos 8 años, yo perdí la secundaria. Yo empecé a estudiar la secundaria casi con 21 años, Qué siendo bueno. mayor de edad. Vos Este, habías contado que habías estudiado siendo ya mayor, pero nunca te había preguntado por qué, va, qué sé yo. Hay una cuestión, una especie de pudor, ¿viste? Pero está mal quizás. mm, Pero viste que está la idea de que si estudias de adulto es porque, bueno, vayas a saber qué cosa, ¿no? Pero bueno, mira, qué buen dato ese, no lo había pensado. Está bueno para que escuchen los otros inmigrantes. A mí también me costó, bueno, yo tuve la bendición de tenerla enseguida, porque entré como misionero en la Convención Bautista, pero después se me venció y bueno, claro. justo se coincidió algunas cosas, pero tardamos años en tener la erradicación y hoy entran los chicos y a los 2 meses la tienen. Sí, y aparte, si no tenías el DNI, no podías estudiar. Hoy hay una ley, ¿sí?, que dice que vos podés estudiar con cualquier documento. Antes no era así. Entonces, mi papá y mis 2 hermanos mayores enseguida tuvieron la radicación a los 3 meses, pero para mí, ¿no? Viéndolo así en la distancia, fue porque eran varones y porque eran fuerza de trabajo. Sin embargo, mi mamá y nosotras que éramos más chicas, con mi hermano de 5, 8 años tardaron en radicarnos, nos perdían los papeles. Yo tuve que hacer desde los 11 hasta los 21, tuve que hacer no sé cuántas veces los antecedentes penales, porque siempre nos perdían los antecedentes penales. ¿Cómo decís, qué antecedentes penales puedo tener a los 11 años o mi hermano de 5? Pero bueno, los perdían. Entonces vos ibas a lo que era antiguamente migraciones, que era horrible, Ah, en Retiro, Dios santo. y era terrible, tenías que salir de madrugada, La fila, las 2 noches que era había dormido yo haciendo filas totalmente. para Mi que te papá atiendan. pasaba las noches para que al otro día viniéramos nosotros de madrugada para que nos atendieran y a veces cerraban la fila delante tuyo y te decían, ya no se atiende más. Tenés que ir al día Y siguiente por otra vez. qué? ¿Y por qué no? ¿Y a quién le ibas a reclamar? No, A nadie. nadie. Así que para mí mi DNI fue un sueño, Eh, realmente fue un sueño, fue un logro tan grande, tan grande. Estaba tan emocionada cuando me dieron el DNI, porque me lo dieron a mí, más a mi mamá y a mis hermanos, y realmente no podíamos creer tener esa libretita verde, que era en ese momento la libreta verde, que era tan importante para seguir la vida. Porque no. yo siempre decía, yo quiero estudiar, pero no podía. No me dejaban. Así que cuando me recibo hago el secundario de noche, porque tampoco me recibían, porque ya tenía casi 21 años, entonces no me recibían en los colegios diurnos, y Mm, aparte yo ya trabajaba hace años, entonces no podía darme el lujo como hace cualquier adolescente, que no es un lujo, es un derecho, pero para mí era un lujo claro. estudiar. Entonces tuve que estudiar de noche. Y en esos años yo siempre decía, le pedí, ya me había convertido, yo me convertí a los 17 años, Ahora conocí a, ahora te voy a preguntar puntualmente por eso. y yo venía orando para saber qué estudiar, ¿no? Y ahí aparece estudiar para maestra jardinera. Y ese fue mi primer título, ¿Ejerciste, que Carmen? también fue, sí, 4 años. Ah, mira. Ejercí en una sala de 3, 4 y 5.
Y otra vez, era la más grande. Nadie esperaba una jardinera de más de 30 años, porque son todas chiquitas, son todas recién recibidas, son todas jovencitas, ¿no? Y también fue un desafío, porque no solamente tenía que mostrar mi idoneidad, sino que había mucho prejuicio. Esperaban una chica mucho más joven y aparecía yo que ya tenía canas, no tantas como ahora, pero tenía. Entonces, era también vencer muchos prejuicios y estereotipos de los papás, Mm. ¿no? Pero ejercí 4 años que fueron también muy lindos, muy ¿Es lindos. todo eso acá en Capital, Carmen? No, todo eso en provincia de Buenos Aires. Yo vivía en la zona de Calzada, de Mármol, donde ahora sigue viviendo mi familia, Ah, la zona sur. claro, zona sur. Y bueno, ahora, justamente tratando el tema, ¿cómo llegaste a conocer al Señor de esta manera, ¿no? O desde el mundo evangélico? ¿Cómo fue que llegaste a una iglesia, digo yo? No sé, contame. El que llegó primero fue mi hermano mayor, que me lleva 5 años. Y él se convierte junto con la que era su novia. Cuando él conoce el Evangelio y empieza a congregarse, cambia radicalmente su forma de relacionarse con ella. Era una situación de muchos celos, de mucho control, y él cambia. Y a nosotros nos llamó la atención el cambio que hubo mi hermano, hasta que encontramos una Biblia que decía hermano José. Entonces decíamos, ¿hermano de quién? ¿Cómo hermano? Ya somos 9 y ahora aparece otro. No, pero uno desde la misma ignorancia. Claro. Bueno, y él me habla de Cristo. Y después aparece un muchacho que era diácono en ese momento de la iglesia y me invita a una reunión de jóvenes. Y ahí me cautivó, porque yo entré a una reunión de jóvenes donde yo conocía mucha gente del barrio, con gente que me saludaba amorosamente, con gente que me bendecía y que yo me daba cuenta, yo sentía que me estaban bendiciendo, no que me estaban chamullando, Mm. ¿no? Y ese sábado a la noche fui a la reunión de jóvenes. Me dijeron que el domingo a la mañana había culto de escuela dominical. Y a mí me encantaba salir. Teníamos una barra muy grande con mi hermano que tiene un año más que yo, y salíamos a bailar y por ahí veníamos de madrugada. Claro. No tanto como ahora, pero sí nos dejaban salir. Yo ya tenía 17 años. Y al otro día, el domingo era mi día de dormir porque yo trabajaba toda la mañana, el sábado a la noche salía. Y ese domingo me desperté temprano y me fui a la iglesia. Y otra vez, la gente que me veía, que ya algunos me habían visto el día anterior, pero gente que iba conociendo y que me bendecía. Y a mí me cautivó eso, Mm. me cautivó que alguien me bendijera de esa forma y que yo realmente sentía que Dios me estaba mirando de alguna manera y que cada vez que me decían Dios te bendiga, era algo sentido. Sí. Y bueno, a la noche me convertí. No tardé mucho. ¿Qué iglesia era? La iglesia bautista el anexo bautista de Rafael Calzada. Fue Casada. Mira vos. ¿Vos conociste Sí. alguna vez a Chemo? Se llama, es un pastor peruano ahí en Rafael Calzada. Ah, no, es Rafael Castillo. No, es otro. Ah, no, es del Otro otro Rafael. lado. Es otro lado. Es Nada que otro ver. Nada Rafael. que ver, sí. Carmen, viste que el versículo habla de este tema que es tan importante, que es mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de Mm. provisiones. Imagino que los primeros años en tu casa habrá sido una época de mucha, no digo, no sé si de carencias, pero sí de mucho esfuerzo para lograr sostener a los hijos. Ustedes eran 7 hermanos, ¿no? De 9. limitación, 9 ya. Claro, y con Sí. limitaciones financieras seguramente. ¿Y cómo viviste el ambiente familiar dentro de casa en ese contexto? En ese contexto era como que mis papás, te das cuenta después cuando vas creciendo, ¿no? Todas las limitaciones que pasamos, porque ellos a veces no querían comer nada a la noche, justamente, ¿no? Y separaban la comida de nosotros. Eh,
O a veces te decían, bueno, no, esto no se puede, hija, después más adelante. Te enseñaban, pero nunca se quejaban como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Siempre fue muy de salir adelante y mi mamá de buscar también cómo hacer para que la plata alcanzara. eh, Recibías donaciones de cualquier lado, entonces siempre eran bienvenidas, ¿no? Pero no las veías como con pesar, porque ellos siempre nos decían que lo mayor que teníamos era tenernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, y que la familia era eso, ¿no? Era estar juntos y que en algún momento las cosas iban a dar vuelta, íbamos a estar mejor, y bueno, y a medida que fuimos creciendo y los más grandes fuimos trabajando y dejamos, empezamos a comprarnos nuestra ropa y a darnos nuestros gustos, como que eso fue mejorando también y aliviando el ingreso para los más chicos. Así que eran tiempos difíciles, pero que no lo notabas tanto, porque ¿Viviste? tampoco teníamos muchas, sí ambiciones, pero no era que si no teníamos algo nuevo nos poníamos mal, siempre priorizamos el estar juntos, Sí. ¿no? ¿Y No sé. viviste eso como en tu familia, eso de que los hermanos mayores proveyeran para los menores, que se viera ese ciclo familiar que en muchas familias latinas se viven, ¿no? En la que los mayores por ahí pasan más necesidad, salen a trabajar primero y los últimos son contenidos incluso económicamente, ya no por solamente los padres, sino también por los hermanos mayores. ¿Pasó eso en tu casa? Sí, pasó. En realidad, mis papás no querían que yo saliera a trabajar. Yo salí a trabajar al ¿Vos año qué hermanas siguiente de sos? terminar. De los nueve? Yo soy la tercera, la primer mujer. Ajá. Eh, Mis padres no querían que yo saliera a trabajar. En realidad yo salí a trabajar porque yo a los 13 años me consideraba grande. Entonces yo decía, no voy a estar todo el día acá en mi casa sin hacer nada, que no puedo estudiar. Y empecé en la misma fila de los departamentos, había un matrimonio que hacía dominós. Entonces yo iba a la mañana a hacer dominó y a la hora del mediodía me venía a buscar una de mis hermanas, que en ese Ujú. momento tendría unos 4 años, una cosa así, y íbamos a almorzar y ya me quedaba en mi casa. Entonces ayudaba en todo lo que era el funcionamiento de la casa. Después de eso pasé a un taller de costura, porque la gente que hacía dominós dejó de hacerlo, y enfrente, en la vereda, porque todo tenía que ser cerca para estar cerca de mis padres, porque era chica, la realidad Claro. es esa, era una criatura. Pero yo me sentía grande, porque no quería estar todo el día sin hacer nada en mi casa. Fui a un taller de costura. Y de ahí, cuando estaba cumpliendo los 15, me llamaron, una señora conocida de mi papá, me vino a buscar por una persona que había tenido un accidente y que necesitaba a alguien que la cuidara de confianza. Entonces me vinieron y ahí empecé a trabajar por hora. Durante muchísimos años empecé a trabajar por hora en Banfield, que es un barrio muy lindo y de gente con un buen poder adquisitivo. Y así estuve hasta que me recibí de maestra. Carmen, ¿quién te bancó la universidad? Yo, yo después del primario me lo banqué todo. Ya pensá que el secundario yo ya tenía 21. Cuando fui a hacer magisterio yo ya tenía 27 años, 28. Y era de las más grandes. Cuando fui a la universidad tenía más de 30. Así que yo ya me venía rebancando hace rato. Una cosa, ya nos quedan unos pocos minutos. Eh, Te pregunto, en tu trabajo con familias, ¿no? Sí. Y con relación a este proverbio, ¿no? Que pareciera priorizar las relaciones humanas, ¿no? Sobre todo con relación a la vida, a la situación económica. Por ahí hoy podríamos pensarlo en una sociedad consumista tan importante como en la que vivimos, y en la que se prioriza muchas veces cierta dedicación al trabajo o cierta dedicación hacia a la obtención de ciertos bienes materiales. eh,
en contraposición al tiempo con la familia, al tiempo con los hijos o al tiempo para la vida, ¿no? Para la plenitud de vida y otras cosas. ¿Qué has observado en tu trabajo con familias? Porque te especializas en eso, sé que trabajas mucho en el tema de violencia, pero has vivido así, sos diácono en nuestra iglesia, has trabajado ministerialmente en otras formas. ¿Qué observas con relación a eso y con relación a tu propia vivencia también, ¿no? Yo creo que, no digo que no sea necesario, ¿sí? Una situación económica que traiga y satisfaga las necesidades, porque realmente es necesario. No podés tener mucha paz en tu casa si no podés tener las necesidades básicas satisfechas. Pero a veces eh, perdemos en cuenta o no tenemos en cuenta lo necesario que es el tiempo y la dedicación entre las relaciones familiares, que va más allá de la plata. Mm. En mi vivencia no siempre tuvimos, como ya te digo, más vale que siempre no tuvimos tanto. Sin embargo, mis padres se esforzaron en que tuviéramos buenas relaciones y darnos tiempo. Y hoy por hoy yo veo que muchas veces hay más de lo necesario en muchos lugares, en muchos espacios, y se trata de cambiar eso por el tiempo, y el tiempo no se cambia. La comunicación con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tu hermana, esos lazos que vos podés armar son los que después te sostienen en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde las cosas te van mal, porque si vos no podés recurrir a esos lazos primarios, ¿a quién recurrís? A veces recurrís a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, y está bien, pero digo, nosotros tenemos que ser también conscientes de que a veces por ahí no es tanto eh, lo que tengas, ¿sí? Podés tener acá, mi Biblia dice que casa llena de carne con discordia. He conocido muchísimas familias que vos decís, no le falta nada, que hasta le sobra, pero que no se pueden ni ver. Y que aún esa carne con discordia te queda atravesada, porque vos decís, no sabes en qué momento empiezan a volar los platos. Entonces, ¿de qué te vale? ¿No? Yo creo que tenemos que aprender a priorizar y a ser atravesados por el Evangelio también es esto, es saber, bueno, con esta persona puedo estar, quiero tener relación, quiero entablar relación, ¿qué forma de relación? Y aprender y darse al otro y a la otra para poder tener unas relaciones más óptimas, ¿no? Sí, o sea que a veces escuchándote pienso en el proverbio también como diciendo, bueno, con relación quizás a lo que Jesús mismo enseña, ¿no? Servir a Dios o a Mamón, porque puede ser, te pregunto, si hay veces ciertos excesos, cierta búsqueda de mejora o de seguir los ascensos socioeconómicos, sobre todo económicos, que terminan siendo sociales también, ¿no? No ponen Mm. en riesgo la salud de la casa. Quiero decir es que, viste, Jesús habla de mamón o habla de ciertas ambiciones como un peligro también para nuestro amor a Dios o el poder cumplir con eso. Sí. Yo no digo que esté mal tener ambiciones, porque de hecho yo la tengo, siempre ambicioné con estudiar, con poder tener, bancarme sola, con poder ser autónoma y gracias al Señor lo puedo hacer. Entonces no creo que esté mal. Lo que digo es cuando eso se vuelve tu centro, cuando nada te conforma, cuando vos decís, bueno, quiero un ascenso y este ascenso me va a quitar, no sé, horas por estar con mi familia. Bueno, total, después tengo tiempo con mis hijos, después tengo tiempo con mi pareja y después no tenés el tiempo, Mm. porque después cada vez el tiempo se te va insumiendo en otras cosas, en otras responsabilidades y, y el tiempo se pasa rápido. Yo me doy cuenta, si vos me hubieras dicho si yo iba a llegar a los 58 años, no, no pensaba, porque uno en esos momentos vos decís, inclusive cuando empecé a estudiar el secundario, yo decía, ay Dios mío, tengo 21 años, todos eran mucho más jóvenes, todos eran, me van a pasar por arriba, no voy a poder llegar, no me va a dar la cabeza. Y hoy por hoy te digo, sigo estudiando y me encanta, y son desafíos,
pero yo no te pierdo. Si tengo un tiempo para juntarme con mis hermanos, con mis hermanas, con mis sobrinos, con mis padres, incluso no te lo cambio. No te lo cambio, porque son momentos en que yo me siento haciendo pie, ¿sí? Siento que yo puedo estar en familia, puedo ser yo, porque me conocen, porque me puedo abrir, porque puedo contarme lo que pasa. Me parece que son tiempos valiosos que tenemos que aprender a vivir. Sí, sí, que son tan valiosos. Eh, Gracias, Carmen, por este tiempo, por esta conversación, por conocer un poco más de tu historia que es tan edificante y tus decisiones Gracias. que han sido de mucha influencia también para la vida de muchos creyentes en nuestra iglesia, ¿no? Este proverbio da para charlar sobre tantas cosas, ¿no? Algunas de ellas han tocado nuestra historia personal. ¿Qué pasa cuando la falta del bocado, del pan seco, no es una opción, sino que es algo que la vida te toca vivir, nos toca vivir? Pero ¿qué pasa cuando la opción de tener en abundancia está presente y no lo vemos como la posibilidad de ser una tentación, de ser una tentación, ¿no? En la que uno dice, bueno, pero esto realmente lo quiero, lo necesito. O sea, no es que uno no quiera aspirar, pero cada quien creo yo que conoce sus tiempos, conoce su vida. Me ha pasado escuchar de que a veces quieren que la iglesia crezca y que la iglesia haga esto, y yo obviamente respeto esa decisión. Digo, es un fin en sí mismo, debe de ser así. ¿Y qué tiempo va a demandar? ¿Qué tipo de relación va a requerir de parte de los hermanos de la congregación? Que queremos, o sea, buscar ese tipo de abundancia en la casa, ¿no? Ciertas comodidades y ciertas cosas. ¿A qué estilo de vida nos van a llevar? ¿Qué tipo de vínculos? ¿Qué tipo de personalidad va a desarrollar en nosotros cuando nos encontremos con eso? Bueno, hay mucho por tratar. No me engancho porque termino haciendo una entrevista a mí mismo y te hago Gracias, Carmen. Muy lindo escuchar esto. Espero Ah, que podamos tener una segunda parte seguramente en algún momento. dale, cómo no, gracias. Te mando un Gracias y nos vemos. chao, hasta luego. Un abrazo.